En la silenciosa inmensidad del desierto estadounidense, lejos de las grandes ciudades, se alzaba la imponente mansión de Khalid al-Mansur, el jeque más venerado y temido del país. Su residencia, un remanso de lujo y ostentación, parecía reflejar su poder. Pero en su interior, la vida del jeque distaba mucho de ser perfecta. La esposa de Khalid, Layla, era una joven de aspecto angelical y corazón de hierro. Virgen hasta el matrimonio, había sido elegida por su pureza, semblante sereno y noble linaje, cualidades que agradaban a su esposo y a su familia. Sin embargo, con el paso del tiempo, se dio cuenta de que su valor a los ojos de Khalid no residía en el amor, sino en el estatus que representaba. Su esposo, ausente y distante, parecía más interesado en sus negocios y conquistas que en la relación que compartían. Cada mañana, Layla despertaba con la misma sensación de vacío, contemplando los exuberantes jardines y el resplandor dorado del sol, reflejándose en las fuentes de la mansión. Pero nada de eso llenaba el vacío que sentía en su corazón. Aunque los sirvientes la trataban con reverencia y mantenía la dignidad de la esposa de un hombre poderoso, se sentía prisionera en su propio hogar, rodeada de riquezas, pero privada de lo que más anhelaba, el amor verdadero. Khalid, por otro lado, se sentía inmune a cualquier forma de afecto sincero. Como gobernante de un imperio de negocios e influencia, veía el matrimonio como una simple alianza estratégica, una unión que aseguraría su linaje. Despreciaba la idea del romance y consideraba cualquier muestra de vulnerabilidad una debilidad. Su matrimonio con Layla siempre había sido una formalidad, un contrato más que una sociedad. Con el paso de los meses, Layla se convirtió en una sombra más en su vida. Vivía en un palacio dorado, pero su corazón estaba hecho pedazos. Sabía que su destino estaba sellado. Estaba condenada a ser una esposa solitaria, destinada al olvido de su marido. Pero algo estaba a punto de cambiar. Una noche, durante una cena formal en la que Khalid volvió a estar ausente, Layla recibió una visita inesperada. Un viejo amigo de la infancia, Malik, que había sido expulsado del círculo social de Khalid por razones misteriosas. Malik siempre había sido alguien en quien podía confiar, alguien que no la veía como una esposa silenciosa y obediente. Llegó a ella con los ojos llenos de noticias que ella nunca imaginó que escucharía. «Layla», dijo con gravedad, «algo ha sucedido, un giro inesperado, lo imposible está sucediendo». Layla, sobresaltada, sintió una oleada de inquietud que la recorrió. ¿Qué podría ser tan urgente para que Malik, el hombre que siempre la había tratado con respeto, pareciera tan desesperado? Layla caminaba por los amplios y dorados pasillos de la mansión. Sus suaves sandalias de cuero resonaban suavemente sobre el suelo de mármol. El silencio de la casa era constante, roto solo por el eco de sus propios pasos. La grandeza del lugar no podía aliviar el peso que sentía en el pecho. Incluso con toda la opulencia que la rodeaba, no se sentía en casa. Su vida era una fachada, un juego sin sentido. Mientras contemplaba las obras de arte en las paredes, retratos de reyes y antiguos gobernantes, Layla recordó una época más sencilla, antes de casarse con Khalid. De joven, su padre le había hablado de casarse con un jeque como una oportunidad única, un honor. Pero ahora, al contemplar su reflejo en los espejos dorados, Layla ya no sabía quién era. La mujer que apareció ante ella no era la misma que había imaginado, llena de sueños y esperanzas. Recordó su infancia en el campo, donde el tiempo transcurría de otra manera. Lejos de las presiones del mundo exterior, podía correr libremente por los campos, sintiéndose ligera y despreocupada. Fue allí donde conoció a Malik, un amigo que siempre había sido su confidente.
Compartieron risas, historias y una amistad genuina, hasta que las circunstancias los separaron. El matrimonio de Layla con Khalid fue un punto de inflexión en su vida, pero también marcó el final de muchas de sus relaciones más sinceras. Malik siempre había estado presente en sus pensamientos, pero con el tiempo se había acostumbrado a su ausencia. Ahora, ante su inesperada visita, Layla sintió una mezcla de alivio y temor. ¿Qué podría querer? ¿Por qué había regresado ahora, después de tanto tiempo? Sin embargo, su presencia no era el único cambio inminente. La noticia que traía parecía tener el poder de transformar toda su realidad. Layla estaba sentada en uno de los sillones de terciopelo de la sala, contemplando a través de los imponentes ventanales los frondosos árboles del jardín. El viento parecía suave afuera, pero percibía un mal presentimiento en el aire. Algo estaba a punto de suceder, algo que lo cambiaría todo. Mientras tanto, Khalid, en su afán de poder y control, permanecía distante, en su propio mundo. No le importaba el sufrimiento silencioso de su esposa. Para él, el matrimonio era una cuestión de estatus y respeto, no de afecto. Su presencia en reuniones y negociaciones era constante, su autoridad incuestionable. Nunca supo que, dentro de su hogar, Layla comenzaba a preguntarse si alguna vez podría escapar de la prisión emocional en la que vivía. El mundo de Khalid era inmutable, y eso le daba seguridad. Sabía que su posición era intocable, pero algo se sentía diferente. En sus reuniones recientes había notado miradas curiosas, incluso inquietantes, de sus socios. Sus ojos eran más vigilantes, más suspicaces, y no entendía por qué. Layla no lo sabía, pero algo también estaba cambiando en la vida de su esposo, algo que nadie podría haber predicho. La tensión entre Layla y Khalid comenzó a crecer silenciosa, pero implacablemente. Cada día que pasaba, Layla se sentía más distante de su esposo, más desconectada de su mundo y de sus expectativas. Mientras él se dedicaba a su negocio y a mantener su imperio, ella se hundía en la soledad de su hogar. Aunque nunca expresó sus sentimientos directamente, la intensidad de estos se reflejaba en cada gesto. Lo que Layla no sabía era que su matrimonio con Khalid estaba a punto de ser puesto a prueba de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado. Malik, quien había regresado a la vida de Layla como una sombra del pasado, trajo noticias inquietantes sobre la situación de Khalid. Una empresa rival, de origen desconocido, comenzaba a ganar cuota de mercado. Los competidores de Khalid no solo estaban tomando el control del negocio que él había dominado durante años, sino que también se acercaban a su propia casa de una manera más personal de lo que él había imaginado. El jeque comenzaba a sentirse amenazado, algo que nunca antes había experimentado. Una tarde particularmente tranquila, Layla estaba sentada en uno de los grandes salones, estudiando detenidamente los periódicos e informes que Malik le había dejado. Las palabras amenaza inminente y movimientos estratégicos estaban por todas partes. Estaba claro, el imperio de su esposo estaba en peligro, pero él no parecía darse cuenta de lo mucho que su vida personal ya estaba en peligro. Lo que Layla comenzaba a comprender poco a poco era que su existencia como esposa y como mujer se estaba devaluando de maneras aún más profundas de lo que imaginaba. No era solo la falta de amor, sino la sensación de ser un peón en un juego mayor, un peón que nadie quería proteger. Mientras tanto, Khalid se hundía cada vez más en su inseguridad, cuestionando su posición y prestigio. No podía comprender cómo su mundo, siempre sólido y predecible, se desmoronaba a su alrededor. Las señales estaban ahí, pero ignoraba los pequeños detalles. La retirada de Layla, los rumores sobre su empresa y, sobre todo,
las sutilezas de su propio comportamiento. Empezaba a sentir una extraña inquietud. Las noches solitarias se hacían cada vez más frecuentes, y no podía soportar el creciente vacío que lo invadía. Pasaba horas solo, revisando contratos e informes financieros, pero nada parecía llenar el vacío que lo consumía por dentro. Era como si estuviera perdido en un mar de problemas, sin darse cuenta de que el mayor desafío al que se enfrentaba era su propia alma. En ese momento Layla empezó a comprender la verdad. Se encontró ante un dilema inesperado. Su esposo era más vulnerable de lo que imaginaba y tal vez podría aprovecharlo. Sin embargo, también sabía que manipular una situación así podría llevarla a un punto sin retorno. ¿Qué haría? ¿Cómo podría afrontar la realidad del hombre al que había llamado su esposo, pero al que apenas conocía? La situación política y emocional se estaba agravando, y Layla sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Lo imposible que Malik había mencionado comenzaba a tomar forma en su mente. La clave de todo estaba en sus manos, pero ¿qué haría con ese poder? Poco a poco, empezó a comprender que quizá la única manera de cambiar su destino era desafiar las mismas reglas que siempre la habían mantenido sumisa. Pero para lograrlo, tendría que enfrentarse a Khalid y de alguna manera romper el silencio que existía entre ellos. Layla comenzaba a comprender que su vida ya no podía depender de las expectativas ajenas. Habiendo vivido siempre a la sombra de Khalid, Layla sentía que había llegado el momento de actuar. Lo que no esperaba era que sus acciones, por impulsivas que fueran, desencadenaran una serie de acontecimientos que afectarían no solo su matrimonio, sino también el imperio que Khalid había construido con tanto esfuerzo. Malik, siempre misterioso, parecía ser la clave de todo. Traía más información sobre el peligro inminente para el imperio de Khalid, pero también parecía albergar algo que no revelaba del todo. ¿Qué quería exactamente de Layla? ¿Era sincero o tenía alguna estrategia en mente? Layla aún no sabía si podía confiar plenamente en Malik, pero sin duda era una de las pocas personas que la trataba con respeto como a una igual, y no como una esposa que simplemente adornaba los espacios dorados de la mansión. La relación de Layla con su propia familia también comenzó a emerger como una subtrama importante. Al casarse con Khalid, se distanció de sus parientes, especialmente de su madre, quien siempre le advertía sobre las complicaciones de vivir una vida de apariencias. Pero Layla sabía que nunca podría volver atrás, al menos no tan fácilmente. Sus raíces estaban en un mundo sencillo, pero ahora se encontraba en una realidad compleja, llena de dilemas morales y emocionales. Mientras el imperio de Khalid parecía al borde del colapso, Layla empezó a sentirse más en control que nunca. Pero en lugar de alivio, esto le causó aún más inquietud. La sensación de que, al desafiar a Khalid, se alejaba de la única vida que había conocido, creó un profundo vacío en su interior. Quería más, pero ¿qué significaba eso para ella? Estaba dispuesta a sacrificar su paz interior por el poder o la libertad. Mientras Layla sopesaba sus opciones, Khalid también empezó a darse cuenta de que el mundo a su alrededor estaba cambiando. Aunque intentaba mantener una fachada de indiferencia, sabía que algo andaba mal. Las conversaciones de negocios, antes llenas de confianza, ahora estaban teñidas de tensión. Sus socios, antes leales, empezaron a cuestionar su liderazgo. El problema no residía solo en su empresa, sino en su vida personal. Tenía una esposa separada, relaciones que se estaban deteriorando y ahora una crisis que nunca imaginó que enfrentaría. Khalid se sentía acorralado, rodeado de presiones externas e internas. Pero a diferencia de Layla, no sabía cómo lidiar con esta presión. Su respuesta siempre había sido la negación, negar sus sentimientos, negar sus debilidades.
Creía que su fuerza residía en mantener el control, pero comenzaba a darse cuenta de que esto lo estaba llevando a la ruina. La rigidez que siempre lo había caracterizado se estaba convirtiendo en su mayor enemigo. Lo que él no sabía era que Layla, su silenciosa esposa, estaba a punto de cambiarlo todo. Empezaba a comprender que el verdadero poder estaba en sus manos, pero que usarlo imprudentemente podría significar la ruina de ambos. Su dilema residía en cómo equilibrar sus emociones con sus ambiciones sin perder el rumbo. La tensión en el aire era palpable. Layla sabía que la situación estaba a punto de alcanzar un punto crítico. Sus conversaciones con Malik se habían vuelto más frecuentes, y los planes que había estado tramando comenzaban a tomar forma. Sabía que la oportunidad de cambiar el rumbo de su vida y su relación con Khalid estaba a su alcance. Pero la pregunta era, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Esa noche, Layla estaba sola en su habitación cuando recibió una noticia inesperada. Uno de los principales competidores de Khalid, una figura poderosa llamada Rashid Al-Farid, le había hecho una oferta que no podía rechazar. La oferta no solo implicaba un lucrativo negocio, sino también la promesa de una mayor influencia en el mundo de Khalid. Sin embargo, la oferta tenía una condición. Layla tenía que formar parte del trato. Era el momento que Layla tanto temía, pero anhelaba. Sabía que Khalid jamás aceptaría una propuesta tan humillante, pero al mismo tiempo era la única manera de romper el círculo de indiferencia en el que vivía. La verdad sobre la oferta de Rashid comenzaba a cristalizar ante ella. Sabía que para llegar a Khalid necesitaba tocar a quien más le importaba, su esposa. A Rashid no solo le interesaba el imperio financiero, sino que también quería desestabilizar el ego de Khalid y demostrarle que nadie estaba fuera de su alcance. Layla, consciente de las implicaciones de esta revelación, se encontró ante un dilema moral. Podría usar esta propuesta para manipular a Khalid y obligarlo a verla de otra manera. Pero también sabía que hacerlo destruiría cualquier posibilidad de reconciliación o respeto entre ellos. Malik, como siempre, apareció en el momento justo. Parecía comprender la importancia de la decisión que Layla estaba a punto de tomar. Con una mirada severa, le advirtió: «Layla, no puedes jugar con fuego. Lo que estás a punto de hacer cambiará no solo tu vida, sino la de todos los que te rodean». Sin embargo, la decisión ya estaba tomada. Layla ya no quería ser una simple espectadora de su propia vida. Quería ser la protagonista de su propia historia, incluso si eso implicaba tomar decisiones que podrían destruir todo lo que había conocido hasta entonces. Decidió confrontar a Khalid esa noche. Él estaba en una reunión de negocios, pero al llegar a la mansión, encontró a Layla esperándolo en el gran salón. Su expresión fría y distante reflejaba su mundo tranquilo. Pero al verla allí, algo en su actitud cambió. Khalid comenzaba a comprender que su esposa ya no era la mujer sumisa que conocía. Podía sentir el cambio en el ambiente. Layla, con mirada decidida, le entregó los documentos relacionados con la propuesta de Rashid. «Khalid», comenzó con voz firme, «hemos llegado a un punto en el que todo lo que has construido podría derrumbarse. Pero lo que no te das cuenta es que quizás el mayor peligro no reside en tu imperio, sino en lo que has descuidado en casa». Khalid miró los papeles con expresión tensa. No dijo nada, solo observó a la mujer que tenía delante. Era como si algo en su mente comenzara a resquebrajarse. La frialdad que lo había protegido empezó a dar paso a la duda, algo que nunca antes había experimentado. «Estás jugando con esto, Layla», dijo en voz baja, pero con una ira contenida. «No tienes ni idea de lo que haces». Pero Layla, por una vez,
no se dejó intimidar. Sé exactamente lo que hago, Khalid. Lo que no sabes es que durante mucho tiempo fui la esposa que querías, la mujer que encajaba con tu visión de poder y estatus. Pero ahora, las cosas han cambiado. Yo también tengo mi poder. La revelación de Layla impactó a Khalid. No estaba seguro de si le sorprendió más su valentía o que usara las armas que él mismo le había dado. La miró fijamente, intentando adivinar sus intenciones, pero no lograba comprender del todo lo que estaba sucediendo. «Si crees que puedes controlar todo esto, te equivocas», replicó Khalid con la mirada vacía. «Nunca entenderás lo que es ser un hombre poderoso. No, nunca serás más que una esposa». Esas palabras, que podrían haber sonado crueles, no afectaron a Layla como él imaginaba. Al contrario, la fortalecieron. Ese momento de confrontación, cuando creyó que aún podía controlarla, fue en realidad el punto de inflexión que necesitaba para liberarse de las cadenas emocionales que la tenían cautiva. Y con eso, Layla se dio cuenta de algo vital. El juego apenas comenzaba. Lo que sucedió tras el enfrentamiento entre Layla y Khalid fue algo que ninguno de los dos pudo haber previsto. La conmoción de la revelación no solo sacudió los cimientos de su matrimonio, sino que también desencadenó una serie de acontecimientos que moldearían su futuro de maneras profundas e inesperadas. Khalid, por mucho que intentara mantener su impasibilidad, se sintió profundamente afectado por la audacia de su esposa. Nunca imaginó que Layla, la mujer a la que siempre había considerado secundaria, fuera capaz de confrontarlo de forma tan directa y desafiante. Por primera vez en años se sintió vulnerable, expuesto. El imperio que había construido con tanto sacrificio y determinación estaba sin duda en peligro. Pero lo que no podía entender era cómo esto se relacionaba con lo que Layla le había dicho. Empezaba a comprender que su esposa ya no era una pieza en su vida, sino una jugadora en el mismo tablero de ajedrez del poder. Mientras tanto, Layla sentía un creciente alivio. El peso que había cargado, la sensación de insignificancia ante Khalid, comenzaba a desaparecer. Al confrontarlo, no solo revelaba su debilidad, sino que también se liberaba de las cadenas invisibles que la habían mantenido cautiva. Sabía que nada sería fácil a partir de ahora, pero la libertad que sentía al afirmarse tan directamente la hacía creer que finalmente estaba en el camino correcto. Malik, quien había sido el catalizador de muchas de las decisiones de Layla, comenzó a retraerse. Sus intenciones siempre habían sido ambiguas, y con el enfrentamiento entre Layla y Khalid, supo que su papel estaba llegando a su fin. Sin embargo, no había sido honesto con Layla desde el principio. Tenía sus propios planes, pero ahora Layla comprendía que, en cierto modo, intentaba prepararla para el juego de poder en el que ahora participaba. Su relación, antes basada en la amistad y la confianza, comenzaba a convertirse más en una transacción que en una verdadera colaboración. Layla se encontraba ahora en un territorio desconocido, donde cada movimiento parecía ser vigilado y juzgado. Khalid, a su vez, tomó una decisión que cambiaría la dinámica de su matrimonio. Al día siguiente del enfrentamiento, convocó una reunión con Layla, algo que no había hecho en mucho tiempo. Cuando ella entró en la sala de conferencias, él estaba sentado a la cabecera de la mesa, con expresión sombría y calculadora. El aire estaba cargado de tensión, pero también había algo más, un respeto renovado. Khalid sabía que había algo más profundo en Layla de lo que jamás había imaginado, algo que lo hacía dudar antes de tomar decisiones precipitadas. ¿De verdad crees que puedes cambiar esto, Layla?, preguntó Khalid, con una voz más tranquila de lo que ella esperaba. ¿Crees que puedes desafiar todo lo que he construido y salir ilesa? Layla lo miró a los ojos con renovada confianza.
No quiero destruir lo que has construido, Khalid. Solo quiero mi lugar a tu lado, como un igual, no como una sombra, no como una pieza de tu tablero. Khalid guardó silencio un momento, asimilando sus palabras. Sabía que su esposa estaba siendo sincera, pero había algo en sus palabras que lo perturbaba. Empezó a cuestionar todo lo que creía saber sobre su matrimonio, sobre ella, e incluso sobre el concepto mismo del poder. «No te entiendo, Layla», dijo finalmente en voz baja. «Nunca te entendí». Layla respiró hondo, sabiendo que esas palabras eran una de las mayores victorias que podría haber alcanzado. No por la debilidad de Khalid, sino por la fuerza que había descubierto en su interior. Lo cierto era que, a partir de ese momento, su matrimonio nunca volvería a ser el mismo. Y quizás, al final, eso era lo mejor para ambos. A partir de ese momento, la dinámica entre ellos cambió. Ya no eran el imponente jeque y su sumisa esposa, sino dos individuos cada vez más conscientes de sus propios deseos, miedos y fortalezas. El imperio de Khalid seguía en peligro, pero lo que Layla había descubierto era aún más significativo. El verdadero poder residía en saber quién eras, cómo posicionarte y cómo forjar tu propio destino. El enfrentamiento entre Layla y Khalid había sido un punto de inflexión. A partir de ese momento, las cosas comenzaron a cambiar irreversiblemente. La tensión en el ambiente era palpable, pero sorprendentemente ya no generaba el miedo que antes dominaba a la esposa del jeque. Al contrario, Layla sintió surgir una nueva fuerza en su interior. Por primera vez en su vida, ya no se veía como un peón sumiso en la vida de Khalid, sino como una mujer capaz de tomar decisiones por sí misma. Pero mientras Layla empezaba a descubrir el poder de su propia voz, Khalid se encontraba en una situación completamente distinta. Lo que parecía una amenaza a su autoridad se estaba convirtiendo en un desafío que no sabía cómo manejar. Khalid siempre había creído que el control era lo que lo mantenía fuerte, pero a medida que las reacciones de Layla se volvían más decididas, empezó a darse cuenta de que quizás era él quien estaba perdiendo el control no solo sobre ella, sino también sobre sí mismo. Khalid sabía que si quería mantener su imperio, tendría que abordar la creciente inquietud en su hogar, la sensación de vulnerabilidad, de ya no ser el hombre inquebrantable que todos veían, lo carcomía. Intentó sumergirse más en los negocios, creyendo que el trabajo era la solución a sus dilemas personales. Pero por mucho que se esforzara por mantenerse ocupado, la duda persistía. Había algo dentro de él que no podía ignorar: su matrimonio, la desconexión con Layla y la forma en que ella lo había desafiado. Fue durante una de sus reuniones de negocios, mientras intentaba distraerse de sus problemas personales, que la verdad se le vino a la mente. Khalid empezó a comprender que quizás el imperio que había construido era más vulnerable de lo que imaginaba. No era solo la presión de la competencia ni las deficiencias de la empresa. Era la falta de equilibrio en su vida personal lo que comenzaba a afectar su negocio. Mientras tanto, Layla, observando desde fuera, comprendió la transformación que estaba experimentando su esposo. Sabía que su proceso de superación del duelo sería diferente al suyo, pero de alguna manera sentía empatía. Su propio viaje de autodescubrimiento la había llevado a un punto en el que sabía que ya no podía seguir viviendo a su sombra. Pero también sabía que, para que cualquier cambio fuera duradero, requeriría un esfuerzo mutuo. Layla empezó a involucrarse más en el negocio familiar, pero de una forma que nunca había imaginado. En lugar de seguir el protocolo silencioso de una esposa sumisa, empezó a hacer sugerencias en las reuniones, aportando nuevas ideas a los proyectos, algunas basadas en la experiencia adquirida con el tiempo. Sus ideas, inicialmente descartadas, empezaron a ser escuchadas,
Notó la mirada sorprendida de Khalid, pero también había un toque de respeto que antes había estado ausente. Él empezaba a verla de otra manera, ya no como una mujer a la que debía controlar, sino como una socia con sus propias ideas y visión. Khalid, por su parte, comenzó a buscar maneras de lidiar con su vulnerabilidad. Habiendo mantenido siempre una fachada invencible, Khalid se vio obligado a afrontar sus propias inseguridades y limitaciones. Durante una reunión con sus asesores más cercanos, admitió por primera vez que no tenía todas las respuestas, algo que nunca antes había hecho. Este acto de humildad, por simple que fuera, fue un punto de inflexión significativo para él. Empezó a comprender que controlar todo lo que lo rodeaba no era lo que lo hacía fuerte. Lo que lo hacía fuerte era saber cuándo pedir ayuda y confiar en quienes lo rodeaban. Fue también en este punto que Khalid empezó a reconciliarse con su propia humanidad. Comprendió que, al descuidar su matrimonio, en realidad estaba descuidando su propia salud emocional. Y fue entonces cuando empezó a hacer cambios no solo en el mundo empresarial, sino también en su vida personal. Empezó a dedicar más tiempo a su esposa, más tiempo a comprender sus necesidades y menos tiempo a intentar ser el hombre perfecto para el mundo exterior. Sin embargo, el crecimiento de Layla no se limitó a su capacidad de afirmarse dentro de su matrimonio. También estaba descubriendo un nuevo propósito. Ya no era una esposa a la sombra de su esposo. Ahora viajaba a eventos, asistía a conferencias y finalmente comenzó a recibir reconocimiento por sus propios logros. Su crecimiento personal se reflejó directamente en su forma de interactuar con Khalid, y ambos comenzaron a comprender que sus destinos debían entrelazarse no solo mediante contratos y negociaciones, sino también por un respeto mutuo que antes parecía inalcanzable. Su matrimonio aún enfrentaba desafíos, pero Layla y Khalid finalmente se encontraban en un lugar donde podían cultivar el respeto y el amor. Ambos comenzaron a comprender que la verdadera fuerza residía en aceptarse tal como eran, imperfectos, pero dispuestos a crecer juntos. El tiempo se agotaba para Khalid y Layla. El imperio de Khalid, aunque fortalecido por la reciente colaboración de su esposa, seguía bajo presión. Rashid Al-Farid, su implacable rival, era implacable en su estrategia para desestabilizar al jeque, y el negocio comenzaba a verse afectado por decisiones arriesgadas e inesperadas. Khalid sabía que había mucho en juego, pero lo que no imaginaba era que su mayor batalla estaba a punto de librarse dentro de las paredes de su propia casa. Layla, con su visión renovada y la confianza adquirida en los últimos meses, estaba más decidida que nunca a afrontar no solo las adversidades externas, sino también lo que ocurría en su matrimonio. Sabía que el tiempo que ella y Khalid habían pasado separados estaba llegando a su fin. Algo tenía que cambiar. Necesitaban una verdadera alianza, no solo un contrato falso. Entonces, una noche inesperada, Layla hizo una propuesta audaz. Llamó a Khalid a una conversación privada en su oficina, el lugar donde se habían llevado a cabo tantas negociaciones, pero donde ahora también se estaba escribiendo el futuro de la pareja. Khalid, cansado de las constantes reuniones y la presión externa, se sentó frente a ella. Notó algo diferente en la expresión de Layla, algo más serio y decidido de lo que estaba acostumbrado a ver. Sabía que algo importante estaba a punto de decirse, pero no tenía ni idea de cuánto lo cambiaría todo. «Sé lo que está en juego, Khalid», comenzó Layla con voz tranquila pero firme. «Estamos en terreno inestable, pero lo que aún no te has dado cuenta es que, para que nuestro imperio sobreviva, necesitamos cambiar más que solo el negocio. Necesitamos cambiar nuestra forma de vernos, nuestra forma de trabajar juntos.
Khalid la miró sin saber cómo reaccionar. Se sentía incómodo con la sinceridad de Layla, pero no pudo evitar sentir una creciente admiración. Estaba siendo atrevida, algo que nunca imaginó que tendría el valor de hacer. «No lo entiendo», dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. «¿Qué sugieres exactamente?» Layla respiró hondo. Sabía que era su última oportunidad para que Khalid comprendiera lo que estaba en juego, no solo para el imperio, sino para ambos. «Propongo que comencemos de nuevo. No un nuevo imperio, sino una nueva forma de gobernarlo, juntos». Khalid se sorprendió. No sabía qué pensar. Siempre había creído que gobernar solo era el único camino al poder. Pero Layla le ofrecía algo completamente diferente, una auténtica alianza. Quería ser su socia no solo en los negocios, sino en todos los aspectos de su vida. Pero para hacerlo, tendría que admitir que no lo sabía todo. Tendría que confiar en ella, la misma mujer a la que tantas veces había despreciado. Y peor aún, tendría que desprenderse de su autoridad autosuficiente y aceptar que se necesitaban el uno al otro para alcanzar la verdadera grandeza. «Me estás pidiendo que lo cambie todo, Layla», dijo Khalid en voz baja, casi un susurro. «No sé si puedo hacerlo». Layla se levantó de la silla y se acercó a él, apoyando una mano en la mesa y mirándolo a los ojos. «No te pido que lo cambies todo de golpe, Khalid. Te pido que veas que lo que hemos construido debe ser algo más sólido que un simple negocio. Necesitamos más que poder. Necesitamos confianza y, sobre todo, respeto mutuo». Esas palabras, sencillas pero profundas, conmovieron profundamente a Khalid. Nunca imaginó que escucharía algo tan directo y sincero de Layla. Pero ahora empezaba a comprender. Las presiones externas de los negocios, el desafío de Rashid y la lucha por la supervivencia de su imperio habían sido solo el telón de fondo. Lo que realmente importaba, en el fondo, era la relación que intentaban reconstruir. Sabía que esto significaba abandonar la fachada de poder absoluto que siempre había construido. Significaba rebajarse de alguna manera, admitir sus debilidades y trabajar con ellas, no contra ellas. Para lograrlo, tendría que superar su propio orgullo. «Estoy dispuesto a intentarlo, Layla», dijo finalmente, con un tono que ella nunca imaginó oír de su boca. «Estoy dispuesto a intentar cambiar». Layla sonrió por primera vez en mucho tiempo. No era una sonrisa de victoria, sino de alivio, como si por fin hubiera una luz al final del túnel. El camino que les esperaba sería difícil, lleno de desafíos y sacrificios, pero sabía que juntas podrían afrontar cualquier cosa. A partir de ese momento, la verdadera prueba para ambos apenas comenzaba. La noche del gran evento finalmente se acercaba. La tensión entre Khalid y Layla había llegado a un punto crítico. El imperio de Khalid estaba al borde del colapso debido a la presión de los negocios, y los desafíos de Rashid al-Farid se intensificaban. Sin embargo, lo que más preocupaba a Khalid ya no era la batalla externa, sino la batalla interna que libraba consigo mismo. Sabía que sin Layla jamás podría capear la tormenta que se avecinaba. Ella ya no era solo su esposa, era su socia. Pero, ¿qué significaba eso en un mundo donde siempre lo había controlado todo? El evento de esa noche fue una reunión de inversores cruciales. La estrategia de Khalid para salvar su empresa dependía de esta reunión. Sin embargo, algo aún lo inquietaba. Sabía que Layla se había distanciado de él en los últimos días. Estaba ocupada con nuevos proyectos, nuevas ideas, y él no sabía cómo manejarlo. Intuía que se distanciaba, pero no sabía cómo mantener la conexión. Ya no era la mujer que se dejaba silenciar. Tenía una fuerza propia, algo que él aún no había comprendido del todo. Layla, por su parte, se preparó para el evento con una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que, para salvar el imperio de Khalid, debía tomar una decisión crucial.
Esa noche sería decisiva, no solo para el negocio, sino para su futuro juntos. Se debatía entre su amor por Khalid y la necesidad de afirmarse, de ser reconocida como alguien que no dependía de él para su fuerza. Quería que la viera como alguien capaz de algo más que ser su esposa, pero, al mismo tiempo, no quería perder todo lo que habían construido juntos. Al entrar al salón de eventos, Khalid notó de inmediato el cambio en Layla. Era diferente, más segura, más independiente. Sintió una punzada de inseguridad, pero también un profundo respeto que no supo cómo manejar. En cuanto entró, la sala quedó en silencio. Era como si todas las miradas estuvieran puestas en ella, y no solo por su belleza, sino por la fuerza que irradiaba. Ya no era una figura silenciosa a la sombra de su esposo. Era la mujer que Khalid finalmente comprendió que necesitaba a su lado. La reunión comenzó con Khalid a la cabeza, como siempre. Pero cuando notó que algunos inversores dudaban, algo en su interior cambió. Ya no podía hacerlo solo. Miró a Layla, sentada a su lado, y vio la determinación en sus ojos. Era hora de demostrarle que estaba ahí para él, no solo como esposa, sino como socia. Sabía que sin su colaboración no tendría ninguna oportunidad. Con un movimiento casi imperceptible, la invitó a hablar. Layla, sorprendida, dudó un momento, pero pronto se levantó. Sintió el peso de las miradas de todos en la sala, pero en lugar de sentirse intimidada, se sintió empoderada. Sabía que esta era su oportunidad de finalmente hablar. Empezó a hablar con una confianza que nadie esperaba, ofreciendo nuevas soluciones a la crisis que enfrentaba la empresa, presentando ideas innovadoras que Khalid nunca habría considerado solo. Mientras hablaba, la sala se llenó de una nueva energía. Los inversores comenzaron a mirarla con un respeto renovado, y Khalid, de pie junto a ella, sintió una mezcla de orgullo y una nueva vulnerabilidad. Comprendió que esta mujer, a quien tantas veces había subestimado, era en realidad la clave para salvar todo lo que había construido. Pero aún más importante, comprendió que ella no lo necesitaba para ser poderosa. Ella era poderosa por derecho propio. El tenso momento culminó cuando Rashid Al-Farid, quien estaba presente en la reunión como parte del grupo de inversionistas, se puso de pie para cuestionar las propuestas de Layla. Siempre implacable y provocador, intentó socavar la confianza de Layla con palabras duras, atacando su experiencia y sugiriendo que solo era una esposa que intentaba intervenir en el mundo de los negocios. Pero Layla, sin dudarlo, se volvió hacia él con sorprendente calma. «Rashid», dijo con voz firme pero llena de autoridad, «no estás aquí para cuestionar mi experiencia, sino para darte cuenta de que, al contrario de lo que imaginas, no soy una distracción, soy la solución». La sala se sumió en un profundo silencio. Incluso Khalid se quedó momentáneamente sin palabras. Rashid, aturdido por su propio ego, intentó contraatacar, pero las palabras de Layla habían dejado huella. Se había convertido en el pilar de la reunión, dejando de ser una simple figura decorativa. El clímax se alcanzó cuando, tras este tenso intercambio, los inversores finalmente se rindieron a la visión conjunta de Layla y Khalid. La propuesta fue aceptada. El imperio de Khalid, revitalizado por la genuina colaboración entre ambos, se salvó. Al final de la reunión, Layla y Khalid se encontraron solos en el pasillo, lejos de miradas indiscretas. Él la miró con una mezcla de incredulidad y respeto. «Me sorprendiste mucho, Layla», dijo con una sinceridad que ella no esperaba. Sonrió, pero no era una sonrisa de victoria. Era la sonrisa de una mujer que finalmente reconoció su valor. «Y yo también creí en ti, Khalid», respondió con un brillo en los ojos. «Ahora debemos permanecer juntos, pero no como antes, como compañeros». Y en ese momento,
Khalid supo que lo imposible había sucedido. Habían superado las barreras del pasado y ahora estaban listos para construir algo nuevo. Con el imperio de Khalid estabilizado y la confianza de los inversores, la vida de la pareja entró en una nueva etapa. Khalid, quien antes dependía únicamente del poder y la autoridad, descubrió que la verdadera fuerza residía en la colaboración y el respeto mutuo. Empezó a valorar a Layla no solo como esposa, sino como una mujer con visión propia, capaz de tomar decisiones que impactaron no solo el negocio, sino también toda la dinámica familiar y personal. Layla, por su parte, experimentó una libertad que nunca había conocido. La confrontación, la negociación y la superación de sus propios miedos la habían transformado en una persona segura de sí misma y capaz de forjar su propio destino. No solo había salvado el imperio de Khalid, sino que también se había ganado el lugar que le correspondía junto a él, en igualdad de condiciones. Cada desafío que enfrentaban juntos fortalecía su vínculo, pero ahora basado en la confianza y el reconocimiento mutuo de sus capacidades. Su relación, previamente marcada por el desdén y el silencio, se transformó. Khalid aprendió a escuchar, a ceder cuando era necesario y a valorar las ideas y sentimientos de Layla. Aprendió que la paciencia, la valentía y la acción calculada podían cambiar no solo la percepción de quienes la rodeaban, sino también el rumbo de su propia vida. Su matrimonio se convirtió en una verdadera alianza, donde ambos se apoyaban en las fortalezas del otro y compartían responsabilidades, sin dominación ni sumisión. Rashid Al-Farid, el rival que tanto había amenazado a Khalid, comprendió que ya no podía manipularlos. La fuerza combinada de la pareja, basada en la confianza y la estrategia, transformó la amenaza externa en una oportunidad para demostrar resiliencia. El mundo empresarial, antes despiadado y competitivo, comenzó a reconocer no solo el liderazgo de Khalid, sino también el papel decisivo de Layla como socia indispensable. Más allá de las batallas comerciales, la victoria más significativa fue personal. Layla ya no era la esposa descuidada y subestimada. Khalid ya no era el jeque arrogante que ignoraba las necesidades de quienes lo rodeaban. Ambos habían crecido, aprendido y se habían transformado. El respeto mutuo se convirtió en la base de su relación, y la pasión, antes silenciosa, ahora se manifestaba genuinamente, sin máscaras ni juegos de poder. La vida seguía llena de desafíos, pero la pareja finalmente estaba lista para afrontarlos juntos, como iguales. La historia de Layla y Khalid se convirtió en un ejemplo de que, incluso en las situaciones más improbables y aparentemente imposibles, la valentía, la estrategia y la colaboración pueden transformar destinos. Lo que una vez pareció un matrimonio condenado a la frialdad y la indiferencia se había convertido en un vínculo sólido, donde la resiliencia individual y colectiva se unieron de maneras sorprendentes y poderosas. Habían descubierto que lo imposible podía suceder, no por suerte, sino mediante la acción, la determinación y la valentía de desafiar los viejos patrones. Y sobre todo, aprendieron que el verdadero poder de una unión reside en la verdadera colaboración, en la capacidad de crecer y triunfar juntos, incluso cuando todo apunta al fracaso. Unos años después, el imperio de Khalid floreció más que nunca, no solo gracias a su astuta estrategia, sino también a su liderazgo compartido con Layla. Juntos transformaron no solo el negocio, sino también la forma en que se veían y respetaban mutuamente. Layla, ahora una reconocida empresaria, lideró sus propias iniciativas siempre junto a Khalid. Su matrimonio, más fuerte que nunca, era la prueba de que lo imposible había sucedido. Una noche tranquila, mientras observaban el horizonte,
Khalid tomó la mano de Layla y susurró: juntos, no hay límites. Y sabían que verdaderamente el cielo era el límite. Ahora que has seguido el viaje emocional de Layla y Khalid, queremos saber tu opinión. ¿Cómo crees que su historia podría haber sido diferente? ¿Qué lecciones crees que podemos aplicar a nuestras propias vidas, especialmente al enfrentar desafíos aparentemente imposibles? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides compartir esta historia con tus amigos y familiares que también necesiten inspiración. Juntos podemos convertir cualquier obstáculo en una oportunidad de crecimiento. Sigamos conversando.